Bien, bueno. Disculpe el minutito extra. Ahí nos habíamos quedado. Entonces, lo que va a pasar en pantalla ahora, ni lo lean, vamos rápido. Las objeciones 1, 2, 3 y 4, perdón, 1, 2, 3 y 5 son bastante menores. La 5 no tanto. La cuarta es la más fuerte y es la que en la historia se demostró que estaba mal. Entonces, la primera es que simplemente son formas distintas de contar los años. Es muy sencillo. El primer año que comenzaba a reinar el rey, los hebreos lo contaban como el primer año, y para los caldeos el primer año era el año del ascenso al trono, y el siguiente lo llamaban el primer año del reinado, cuando era completo. Eso explica tranquilamente la diferencia. Bueno, la segunda la salteo, ahí está escrito, para no perder tiempo, que no hay registro de la locura de Nabucodonosor en los registros caldeos. Es razonable porque ningún pueblo registra los hechos vergonzosos de sus líderes. Ninguno, salvo la Biblia. En ese punto creo que es una demostración cabal de que la Biblia es realmente la palabra de Dios, porque están los defectos de Moisés, de Abraham, de David, de todos los líderes, están ahí los defectos. Y es la historia oficial del pueblo judío. Bueno, pero los otros pueblos no lo hacen. En general uno oculta la vergüenza de su próceres. Bueno, y este es el que quería destacar. Bueno, fue una objeción que finalmente tuvo que ser admitida cuando en 1854 se encontraron unos cilindros. No había registro histórico de Belsasar, el que menciona Daniel, hasta que se encontraron estos cilindros. Estos son fotos reales de los cilindros que se encontraron. Se tardó mucho más tiempo en interpretarlos. Recién en el siglo XX se interpretó lo que decían, y lo que decían era esto, que está ahí. Bueno, no importa exactamente la frase, pero dice: en cuanto a mí, Nabonido, rey de Babilonia, sálvame de pecar contra tu gran divinidad. Es una oración a su Dios. Concédeme como regalo una vida de muchos días, y en cuanto a Belsasar, el hijo mayor, mi descendencia, infunde reverencia por tu gran divinidad en su corazón, y que no cometa ningún error de culto, que se sacie de una vida de plenitud. Bueno, no se le cumplió la oración a Nabonido, porque murió en plena fiesta. Belsasar no tuvo una larga vida, pero lo que se muestra ahí es que Belsasar era hijo de Nabonido, y lo que después también se documentó es que Nabonido estaba en Arabia cuando Ciro toma el control de Babilonia. Bueno, etc. Eso ahora está establecido como un hecho histórico real hasta en Wikipedia, ¿no? de quién es, que Belsasar era el hijo. Pero en el siglo XIX, esto se pensaba como que la Biblia estaba totalmente equivocada. Bien, y por último de Darío el Medo, porque según todos los registros históricos, el que conquistó Babilonia fue Ciro. Bueno, la posición habitual es, por ejemplo, desde Josefo y de los primeros creyentes, de los primeros cristianos, es que el que Daniel menciona como Darío es Ciaxares II, que fue corregente con Darío, como que reinaron los dos al mismo tiempo, pero él sobre la provincia de Babilonia. El que tenía el dominio sobre todo el imperio fue Ciro. Bueno, pero se menciona entonces a Darío hasta su muerte, que ya era mayor. Fíjense que Daniel da la edad que tenía cuando cae Babilonia. Bien. Bueno, vamos al capítulo 1. Sí. Tengo una consulta. El título así de Darío, ¿Darío sería su nombre o se puede entender que puede ser como el César? ¿Viste los César? Sí. El César era como un título. Exacto, y que después termina siendo un nombre, pero era un título. De Darío es posiblemente lo mismo, como que es un título
y termina siendo un nombre, pero como hay varios Daríos, y uno después, con el transcurso del tiempo, no sabe si es el nombre o el título, uno tiene la secuencia de Darío I, Darío II, etc., ¿no? Hay varios Daríos en la historia. Así que posiblemente sí sea un título y no solamente un nombre. Como los nombres tienen significado, uno a veces pierde esa referencia, ¿no? Y en las crónicas eso no está detallado. Bien, entonces, capítulo 1. Yo quiero destacar esto, vamos a pasar unos pocos detalles del capítulo 1, pero que son súper relevantes. Daniel es un adolescente, o hasta preadolescente, posiblemente tuviera 12 años, 13 años, cuando es hecho eunuco, cuando es castrado y puesto en la corte del rey, o en el palacio del rey. Y fíjense cómo su vida queda condicionada para siempre, ¿no? Uno dice, imagínense que tuviera su aspiración de haber formado una familia. ¿Por qué no? De tener sus hijos, de educarlos, de tener una esposa, de conocer qué es el amor. Bueno, deseos totalmente lícitos, que le son frustrados desde su bien corta edad, de los 12 años. Bueno, y no por un pecado de él, no porque él haya hecho algo malo, sino porque sufre en carne propia la consecuencia de sus antepasados, la consecuencia del pecado de sus antepasados. Bueno, sin embargo hay una promesa en Isaías, que yo no sé si Daniel se la apropió en el corazón, pero fíjense lo que dice. Pues ya lo hemos leído cuando vimos el libro de los Hechos, cuando hablamos del eunuco y el etíope. Isaías capítulo 56, versículos 4 y 5. El que quiera, por favor, que lo lea. ¿Lo leo, Fer? Dale. El 4 y el 5 dicen: porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y mi nombre, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Bueno, fíjense qué hermosa promesa para alguien que quedaba excluido de la casa de Dios. No podía entrar uno que estuviera los testículos cortados, un eunuco. Estaba prohibido por la ley. Y sin embargo, en Cristo, esta promesa se vuelve real para el eunuco al que le predicó Felipe. Y sin duda Daniel se abrazó a esta promesa. Los eunucos que guarden mis días de reposo, que abracen mi pacto, que escojan lo que yo quiero, o sea, que sean fieles, yo les daré lugar en mi casa. Y un nombre mejor, y sin duda Daniel lo tuvo, que el nombre que tiene uno que tiene descendencia, ¿no? Que tiene hijos e hijas. Bueno, hermosa promesa y que fue realidad sin duda en la vida de Daniel. Bueno, pasamos al siguiente detalle. Bueno, a pesar de ser adolescentes, desde el puro principio de sus vidas en Babilonia, hubo un intento de cambiar su identidad. Se les enseñaron las costumbres babilónicas, se les enseñó el idioma, se les han puesto sin duda los vestidos, se les cambiaron los nombres. Fíjense que todos los nombres de Daniel, Ananías y Misael, que tienen un significado espiritual, son trastocados por Belsasar, Sadrach, Mesac y Abednego, que tienen un significado espiritual, pero para el otro lado, para los dioses de los dioses caldeos. Bueno, entonces siempre Satanás va a tratar de imponer a los creyentes la cultura del mundo, todos los deseos del mundo que entran por los ojos, que entran por la vanagloria de la vida, bueno, que entran por distintos lados. La influencia del mundo está. Y además, este punto lo quiero destacar también, a pesar de la corta edad
y a pesar de que no tenían un entorno que los sostuviera, o sea, no había sacerdotes, no había gente espiritual, no tenían gente espiritual alrededor, no tenían el servicio del templo, no tenían el simbolismo que estaba en el templo, que estaba vinculado a la santidad, no tenían nada, nada de eso. Eran 3 adolescentes en un contexto extraño y bajo la influencia o el intento de modificar su identidad. Y sin embargo, el texto, uno de los textos favoritos del libro de Daniel, Daniel 1:8, que dice: Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dado por el rey. Le pidió permiso al jefe de Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Bien, estaba decidido, o como dice acá, propuso en su corazón. Eso, fue una resolución de él. ¿Cuántos años tenía? Y fíjense cómo asume una responsabilidad que es ajena a esa edad. A veces hablamos de madurez, ¿no? En los chicos, adolescentes, jóvenes. Y él desde muy chiquitito, desde muy adolescente, muestra un carácter maduro, donde empieza a elegir las cosas bien y por lo tanto Dios lo recompensa. Dice la palabra que la madurez es para aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y Daniel se propone esto. Imagínense, traten de poner en sus cabezas las voces de los papás de adolescentes de nuestras iglesias. Y bueno, lo que pasa es que mi hijo no tiene amigos en la iglesia. Los amigos de él están afuera. Tiene mucha más afinidad con los chicos, con los compañeros de la escuela que con los chicos de la iglesia. Bueno, Daniel no tenía chicos de la iglesia. No tenía nada, no tenía iglesia. Estaba en otro país, en otro contexto. La influencia era fuertísima. Y sin embargo, él se propone en su corazón ser fiel a Dios. No hay excusa para ser fiel a Dios. No hay argumento, no hay razonamiento que nos justifique para no ser fieles al Señor. El que quiere, tenemos el ejemplo de Daniel y de los amigos, el que quiere se puede sostener aún en medio de una presión muy intensa. Y ahí hay 2 contraejemplos. Después los dejo para que los lean, para no invertir tanto tiempo en esto. ¿Se acuerdan Aarón cuando Moisés se va al monte por 40 días y 40 noches? Y el pueblo se le retoba y le dice: Moisés se fue, no sabemos qué le pasó a este que se fue. Hacenos dioses, que vayan tras nosotros, o que vayan delante de nosotros, para que los adoremos. ¿Y qué hace Aarón ante la presión? Cede. El otro caso, y es un líder del pueblo, un hombre maduro, tenía más de 80 años. Saúl, un hombre también ya habiendo tenido varios años reinando, se le da la orden de destruir a los amalecitas. Y él, ante la presión del pueblo, ¿qué hace? Perdona. Lo mejor, dice, lo perdona. Lo que pasa, bueno, pero el pueblo perdonó a lo mejor. Yo obedecí. Lo que pasa es que el pueblo y cede a la presión, siendo un líder. Bueno, y este adolescente se propone en su corazón ser fiel al Señor. Bueno, fíjense la estatura espiritual y cómo Dios bendice eso, ¿no? Cuando uno de corazón está dispuesto a servir al Señor. Ahí les puse unos textos que, para variar, los vamos a saltear. Pero ¿a quién revela Dios su voluntad? A Daniel se la va a revelar. Pero fíjense, esos textos, después léanlos, para mí, Juan 7:17 fue uno que me marcó particularmente. El Señor dice: el que quiere hacer la voluntad del Señor sabrá si mi doctrina es del Señor o no. Como que hay cosas que uno no va a resolver temas doctrinales estudiando más la Biblia. Perdón por lo que digo. Sí que hay que estudiar la Biblia.
Pero hay un paso previo que el Señor lo marca, que dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios. Si yo no quiero hacer la voluntad de Dios y me pongo a estudiar la Biblia para saber algo, bueno, olvídate, Dios no me lo va a revelar. El que quiera hacer la voluntad de Dios va a saber, porque el que quiera hacer la voluntad de Dios va a estudiar la Biblia. Pero además va a tener el corazón dispuesto, como Daniel, para recibir la voluntad de Dios. Sí. Fer, yo lo que me veo en diferencia acá es que a Daniel no le importó que le cambiaran el nombre, pero sí la alimentación, porque la palabra de Dios no decía nada sobre el nombre, eso se podían poner cualquier nombre, pero Daniel sabía que en la palabra de Dios, en el mandamiento de Dios, ellos no se podían contaminar, con comida inmunda o ofrecida a Dios. Entonces, Daniel tenía, por lo que veo, un conocimiento de la palabra muy, muy finita y obediencia a lo que decía la palabra. Bien, bien, está muy bien, está muy bien. Ustedes verán que como tenemos 6 horas para todo el libro de Daniel, hay un montón de cosas que vamos a saltear, pero aplaudo lo que hace Pedro y háganlo todos. Si quieren aportar algo, porque también el Espíritu nos guía, hay cosas que nos han tocado personalmente y es bueno compartirlas. Si lo quieren hacer, está, como les dije al principio, abierto el micrófono, porque vale. Bueno, y en esto que dice Pedro también, no fue simplemente algo que le pareció, sino que tenía un conocimiento escritural, sin duda. Bien, bien Pedro. Bueno, el Salmo 25 habla mucho de a quién Dios se le revela. Después lo pueden leer tranquilos. Y lo último que quería destacar es cómo Dios actúa y bendice en medio de cualquier circunstancia. Aún en esta circunstancia tan hostil que le tocó vivir a Daniel, fíjense cómo está la mano de Dios actuando en todo, en lo malo, en lo aparentemente malo, o en lo malo, pero que puede el Señor ayudar, si uno lo ama, puede ayudar a bien, y también en lo bueno. Fíjense, capítulo 1, versículo 2, dice, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. No fue algo que, y bueno, qué casualidad o qué lástima, justo en este momento pasa esto y yo tengo que sufrir esto. Fue algo que lo hizo el Señor. Y cuando llegamos al versículo 9, este también es un versículo que en mi experiencia personal me ayudó mucho, porque yo decía, bueno, si yo me dedico, en mi juventud decía, si yo me dedico a la iglesia, porque estaba trabajando con los jóvenes y en ciertas actividades en la iglesia, no voy a poder progresar en el trabajo, porque en el trabajo hay un montón de gente que se dedica 100% al trabajo. Está pleno dedicándose al trabajo. Y yo no. Entonces me van a pasar por encima, me van a pasar por los costados. Si uno piensa como que es una carrera, bueno, yo corro menos tiempo, los demás corren más tiempo y tienen más tiempo para prepararse. Y leí este versículo. Dice, y Daniel puso en gracia y en buena voluntad a Daniel con el jefe de los eunucos. Y me relajó completamente, porque sé que Dios es el que nos pone en gracia en nuestro trabajo, en donde sea, en donde sea. No depende de que tengamos que poner empeño y autodisciplina. Está bueno poner eso, pero si uno tiene que separar tiempo para el Señor, como hizo Daniel, el Señor nos va a poner en gracia. Y si no, no importa. Pero si Él quiere que estemos en una posición de liderazgo, de autoridad en el trabajo, o nos va a encomendar algo en el trabajo, Él nos va a dar gracia, nos va a dar buena voluntad ante quien tenga que darnos. No hay que procurarlo, no hay que esforzarse por eso, el Señor lo va a hacer. Y fíjense en el versículo 17, sí. Mismo le pasó a José. A José también. Fue una historia bien, no se tuvo que esforzar en nada, solamente hacer lo que Dios le mandaba hacer. Bien. Y en el caso de José parecía que iba el trayecto, iba para el otro lado. Y sin embargo el Señor lo puso en gloria y en honra. Bien, y de nuevo en el versículo 17 dice, a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento. O sea, no es que, obviamente que habrán estudiado, pero Dios les dio
algo que de manera disciplinada uno no consigue, no se consigue solamente con disciplina. Hay una obra que Dios tiene que hacer en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Bien, bueno, esto quería comentar, hay obviamente muchas más cosas para comentar del capítulo 1, pero el tiempo tirano nos persigue, así que vamos a avanzar. Bueno, capítulo 2 nos queda, y capítulo 7, nos quedan 20 minutos para 2 capítulos. Bueno, está claro que no vamos a llegar, pero no importa, nos relajamos, no vamos a terminar, continuaremos el martes que viene. Reduciremos por ahí un poco de otros capítulos. Bueno, estos 2 capítulos tienen visiones de toda la historia. Antes de ver esas visiones de toda la historia, vamos a hacer un repaso de algunas posiciones escatológicas, no son todas, porque hay posiciones escatológicas para ser dulce, o sea, uno tiene un montón de posiciones de cómo son los eventos del tiempo del fin, y acá incluimos, o sea, vamos a tener que ver cómo encajan estos capítulos de Daniel en esta visión que incluye la revelación que tenemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos mucha información. Tenemos el arrebatamiento de la iglesia, tenemos la venida de Cristo, tenemos el libro de Apocalipsis, tenemos cielos nuevos y tierra nueva, tenemos la nueva Jerusalén, bueno, tenemos la resurrección, tenemos un montón de cosas y mucha información en el Nuevo Testamento que tenemos que encajar con esto que da Daniel. Y si ustedes se fijan al pie de página del libro de Daniel, de casi cualquier Biblia, van a tener un montón de referencias, sobre todo a partir del capítulo 2, al capítulo 7 en adelante, van a tener infinidad de referencias al Nuevo Testamento, y muchas al Apocalipsis. Están muy vinculados. Bien, entonces, vamos a la posición que creo que todos tenemos adquirida por habernos criado, o muchos tenemos adquirido, por habernos criado en las iglesias de los hermanos, que suelen tener la posición dispensacional, premilenial, pretribulacional, que ahora vemos qué es, que yo ya les adelanté que no es mi posición, pero si ustedes leen el manual, van a ver que esa es la posición del manual, es la posición que se enseñó en escatología que compartió Osvaldo Neder. Bueno, la Biblia, el Apocalipsis, el único lugar donde se menciona es el Apocalipsis, habla de un milenio, capítulo 20 de Apocalipsis. Entonces, eso, si lo tomamos literalmente, son 1000 años que van a estar en algún futuro. Bueno, antes del milenio hay un tiempo de tribulación, que según esta posición escatológica va a durar 7 años. Después, ustedes pueden preguntarse, ¿dónde dice la Biblia que la tribulación va a durar 7 años? Después piensen en esa pregunta. Y después del milenio tenemos el estado eterno. En el Apocalipsis, después del capítulo 20, tenemos el capítulo 21, que habla de cielos nuevos y tierras nuevas, donde desciende la nueva Jerusalén del cielo. Según esta posición, antes de la tribulación, la iglesia es arrebatada, y la segunda venida del Señor para reinar es antes del milenio, y tenemos un juicio, bueno, hay varios juicios. El último juicio, llamado el juicio del gran trono blanco, está al final del capítulo 20 de Apocalipsis, antes del estado eterno. Bueno, esta posición se conoce como premilenialismo. ¿Por qué? Porque la venida del Señor es antes del milenio, y pretribulacional, porque el arrebatamiento de la iglesia es antes de la tribulación. Bien, hasta ahí, no sé si hay alguna duda o alguna consulta. Estamos repasando esta posición escatológica. Bien. Esta segunda posición escatológica, a ver, en la de arriba, para que se den una idea, con esta misma estructura de los 7 años de la tribulación, hay gente que pone el arrebatamiento en el medio de la tribulación, y se llama premilenialista, mid-tribulacionista, y hay gente que pone el arrebatamiento antes del derramamiento de las copas de la ira,
y se llama premilenialista, pre-IRA. Bueno, hay muchas, pero yo me restringo a esta que es por ahí la principal. Bueno, la siguiente posición, que es en la que yo comparto, pero de nuevo les transmito con sincericidio que hay cosas que no me encajan todavía. Tenemos el milenio, una tribulación anterior, pero no de 7 años, un estado eterno después del milenio, la segunda venida de Cristo para reinar también coincidente con la posición anterior, pero, bueno, el juicio final en el mismo lugar, pero el arrebatamiento de la iglesia es inmediatamente anterior a la segunda venida de Cristo. O sea, la iglesia es arrebatada para recibir al Señor en su descenso a la tierra y a reinar juntamente con la iglesia en el milenio. Bueno, esta posición se conoce como premilenialismo post-tribulacional, o algunos lo llaman premilenialismo histórico, pero ese histórico ya tiene como una tendencia, como diciendo, bueno, nosotros somos los dueños de la historia. No importa, bueno, los nombres no son relevantes. Y por último, una posición que en general es la posición de las iglesias reformadas, es la posición amilenialista, que dice, bueno, después de la muerte y resurrección de Cristo, empieza un milenio que es simbólico, ¿no? Donde lo que dice es que los creyentes, o sea, el Señor Jesucristo está en el cielo, sobre toda autoridad, y hay un reino, Satanás está restringido en su movimiento, porque el milenio habla de que Satanás está atado. Entonces dice que hacen referencia, por ejemplo, a los textos de Mateo, donde dice que nadie puede despojar al hombre fuerte si primero no lo ata, y que, bueno, y que había visto como que el Señor ve a Satanás descender del cielo, como que es expulsado del cielo, que no tiene lugar. Bueno, ellos interpretan simbólicamente el milenio, y al final del milenio, Satanás es suelto, y empieza la época de tribulación donde se manifiesta el anticristo. Bueno, y en la parte final coincide con la posición anterior, premilenialista, post-tribulacional, que el Señor viene después de la tribulación, y la iglesia es arrebatada y viene con el Señor para gobernar, pero no en el milenio, sino directamente en el estado eterno. Esta posición se conoce como el amilenialismo. Después está el postmilenialismo, es otra posición también fuerte, por ejemplo, de la iglesia presbiteriana. De la iglesia presbiteriana conocerán a Sproul, que es, bueno, un famoso predicador, realmente tiene mensajes brillantes. Su posición escatológica es postmilenialista, que ellos tienen una posición de que el milenio es simbólico también, pero que la iglesia va ganando terreno en la tierra y es como que avanza el reino de Dios hasta que domina todo y ahí viene Cristo, ¿no? Como que una visión más positiva de que la iglesia va avanzando con la predicación del Evangelio, va a llenar el mundo del Evangelio y ahí viene el Señor. Bien. Bueno. ¿Te hago una consulta? Sí. En el pretribulacionismo, durante el arrebatamiento y el periodo de tribulación, los creyentes están en el tribunal de Cristo. Sí. En el post-tribulacionismo, que sería durante el arrebatamiento, ¿dónde estaría ubicado el tribunal de Cristo? ¿Enseguida? Bien. ¿Segunda venida de Cristo? Sí, a ver, supongamos, está buena la pregunta, porque todos nos las hemos hecho. Supongamos el tribunal de Cristo en esos 7 años de tribulación. ¿Cuántos creyentes calcula que habrá en la iglesia a lo largo de toda la historia?
Mucho, no sé. No, Muchos. ¿Cuántos? sí, Millones. sí. Sin duda, varios millones. Bueno, agarren la cantidad de segundos que tiene 7 años y divídanlo por la cantidad de millones que se imaginen que va a haber de gente salva, y eso les va a dar menos de 1 segundo por creyente. Entonces, nuestra visión del tiempo es un problema casi para cualquier posición escatológica, ¿no? De cuánto tiempo hay, en cuánto tiempo va a juzgar Dios a cada creyente, y bueno, 1 segundo por creyente, y y en 7 años termina. Bueno, es un problema también. O sea, el problema lo tiene la posición post-tribulacional y la tiene la posición pre-tribulacional. Las dos tienen ese proceso. Pero el juicio, a mi entender, contesto rápido, pero hay mucho más para decir. El juicio, a mi entender, ocurre en la venida, cuando dice que vamos a ser salvos como por fuego, nuestro cuerpo va a ser transformado, y todo lo que no sea digno va a ser quemado, y eso bien puede ser entendido como el tribunal, donde todo lo que no corresponda a haberse hecho con la intención adecuada, porque el Señor va a juzgar las intenciones del corazón, todo eso va a ser quemado. Y va a quedar la parte digna de estar en el reino de Dios, ¿no? Que es la que ocurrió con el nuevo nacimiento. Entonces, el juicio del creyente, ese tribunal, bien puede ser instantáneo, y no un tribunal en el sentido de que vamos a ser expuestos delante de todo, y se nos van a decir, bueno, qué cosas hicimos bien, qué cosas hicimos mal, y bueno, se nos va o vamos a sufrir alguna pérdida por las cosas que hicimos mal, y se nos va a entregar algún premio por las cosas que hicimos bien. O sea, yo creo que eso bien puede ser instantáneo en la venida del Señor. Y lo mismo, la unión de Cristo con la iglesia, eso es las bodas del Cordero. No hace falta que haya una ceremonia de 7 años. O sea que todas las posiciones tienen cosas para ser criticadas y puntos fuertes, de acuerdo al pasaje bíblico que uno elija. Yo, como ya se dio escatología, voy a saltear estos detalles, pero hagan las preguntas que quieran. Voy a tratar de contestar lo más breve posible, y en lo que yo sepa, porque también hay un montón de cosas que yo no sé. Yo, por ejemplo, lo que entiendo, que cuando Dios habla con Daniel y le dice a Daniel que, bueno, 70 semanas están predestinadas para tu pueblo, Daniel, y el pueblo de Daniel es Israel, no nosotros, somos la iglesia de Jesucristo, nosotros no somos el pueblo de Dios, nosotros no somos Israel. Las 69 semanas se cortaron y quedan los 7 años, los 7 años que le faltaban las 69 semanas, porque eran 70, de lo cual falta una semana, pero es una semana para que venga a trabajar con el pueblo de Israel, porque es la semana que le falta al pueblo de Israel. Ese es Bien, mi pensamiento. Ese pensamiento tuyo es el dispensacionalismo, sin duda. Claro. Entonces, Sí. uno tiene que hacer encajar ahí las 70 semanas de Daniel, y esa es la forma de encajarlas. Pero las otras posiciones también interpretan las 70 semanas de Daniel. No es que las tiran a la basura, sino que las interpretan de otra forma. Entonces, bueno, ya llegaremos ahí. Eso sí lo vamos a ver en detalle cuando lleguemos al capítulo 9 de Daniel. Ahí nos vamos a detener un poquito con la interpretación de las 70 semanas. Porque, bueno, todo lo que sigue lo tenemos que encajar acá, ¿no? Todo lo que sigue. No solo las 70 semanas de Daniel. Bueno, vamos con lo que nos toca ahora, capítulo 2, que tenemos que encajar acá. Bueno, en capítulo 2 voy a saltear, perdón, que me tapo con nuestras caras. Me voy a saltear algunos detalles que los van a tener ahí, escritos, que hablan de la característica de Daniel. Pero resumo el capítulo para no leerlo todo porque no nos da el tiempo. Nabucodonosor tiene un sueño y le pide a sus cortesanos del lado ocultista, magos, caldeos, adivinos, etc.,
que se lo interpreten. Y le dicen, bueno, decinos el sueño y te lo interpretamos. Me lo olvidé. Y le dice, bueno, pero eso no se puede, dale, decinos el sueño y te lo interpretamos. Y Nabucodonosor, no sé si a propósito, o se lo olvidó, o simuló que se lo olvidó, le dice, ustedes están dilatando el asunto. O me lo dicen o los mando a matar a todos. Pues si no, son todos falsos, no pueden adivinar nada. Me tienen que adivinar el sueño y me tienen que dar la interpretación, porque así yo voy a saber que realmente la interpretación es la correcta. Bueno, sale el edicto de que van a morir todos. Cuando se entera Daniel, dice, por eso ahí resalto el versículo 16, Daniel dice, bueno, que nos dé el tiempo el rey, nosotros les vamos a dar la interpretación. Maravilloso, ¿no? Como esa certeza que tiene Daniel para decir eso. Y se forma un compañerismo en la oración, pide a todos los 3 amigos que se pongan a orar por esto, y finalmente Dios le revela a Daniel el sueño y le revela su interpretación, y fíjense cómo Daniel se humilla y exalta a Dios en este proceso. Nunca se atribuye ningún tipo de gloria en esto que acaba de ocurrir. No, nos podría haber dicho, bueno, lo que pasa es que yo me propuse en el corazón cuando era adolescente ser fiel a Dios, por eso Dios me lo reveló a mí. No, nada de eso, ¿no? Él reconoce que solamente por la misericordia de Dios, Él revela esto por un propósito especial. Bueno, ¿qué soñó Nabucodonosor? Soñó con una estatua, con una imagen. Es una representación, ustedes van a encontrar muchas. No sé cómo habrá sido lo que soñó Nabucodonosor, pero que tenía una cabeza de oro, la parte del torso y los brazos de plata, la parte de la cintura y los muslos, o del abdomen y el muslo de bronce, y la parte de los pies de hierro, de las piernas, y los pies en parte de hierro, en parte de barro cocido. Y Daniel le interpreta el sueño. Entonces vamos a separar qué interpreta Daniel y después cómo lo vemos nosotros, que ya recorrimos la historia en lo que sigue. Pero Daniel le dice, la cabeza de oro sos vos, ¿no? Y le hace referencia a Nabucodonosor. Dice, y fíjense cómo están mezclados. Lo vamos a ver también con las bestias, en el capítulo 7. Están mezclados los reinos y los reyes. Porque la segunda parte, le dice Daniel, los pechos y los brazos de plata, es un reino que va a venir después del tuyo. Entonces la cabeza es él, pero lo que sigue es un reino, y lo que sigue es otro reino, y lo que sigue es otro reino. Bien, y por último, los pies de hierro y barro cocido, ahí no sabemos si es parte del mismo reino anterior o no. Ustedes leerán y interpretarán. Porque dice, fíjense el versículo 41, lo que viste de los pies, esa es la interpretación de Daniel, lo que viste de los pies y los dedos, en parte barro cocido y en parte de hierro, será un reino dividido. Bien, pero como tiene hierro, uno interpreta naturalmente que es, de alguna manera, una continuación de la esencia del reino anterior. Pero Daniel no dice nada todavía de esto. Bueno, y después ve una piedra que es cortada y desciende y golpea a la imagen en los pies. De ahí viene la frase, un ídolo con pies de barro, ¿no? O un gigante con pies de barro. Se refiere a alguna debilidad particular, que es donde golpea la piedra, y es el reino de Dios, interpretado por Daniel, que va a ser levantado y que va a permanecer para siempre. Entonces, esta secuencia en lo que ve Nabucodonosor es interpretada, bueno, es revelada primero y después interpretada por Daniel, y Daniel le dice que esto es lo que Dios le ha mostrado. Fíjense el versículo 45, en la parte final, dice, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel es su interpretación. Entonces, desde la perspectiva de Daniel, esto es lo que va a venir. Bueno, tarea. La aprobación de la materia, por lo menos quería llegar hoy hasta acá.
y creo que lo hemos logrado. Capítulo 2, versículo 28, dice Daniel, cuando le va a empezar a explicar a Nabucodonosor la interpretación, le dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Bueno, y le empieza a dar la interpretación. Entonces, tenemos una pista ahí de que esto no solo tiene que ver con el futuro inmediato, tiene que ver, por supuesto, con el futuro inmediato, porque habla de qué reinos lo van a suceder, pero también tiene que ver con los postreros días. Y sin duda el reino de Dios, levantado por Dios, que va a permanecer para siempre, todavía no ocurrió. Entonces, la tarea es, tienen herramientas con la computadora o con el teléfono celular para hacer una búsqueda en toda la Biblia busquen postreros días, postreros tiempos, últimos días, últimos tiempos, bueno, como ustedes quieran. Y busquen todos los versículos que hablen de eso. Y la pregunta es, bueno, primero hagan la lista de todos los textos y después digan ustedes o deduzcan ustedes si estamos nosotros ahora en los postreros tiempos, nosotros ahora, la iglesia, o todavía están por venir los postreros tiempos, o los postreros días. Bueno, eso tarea de investigación. Y la materia se aprueba entregando las 3 tareas. No va a haber un examen final, pero son tareas que les va a llevar un poquito de dedicación. Y la nota va a ser proporcional a la tarea, o sea, hay mucho para encontrar. Bien, ¿cómo interpretamos el capítulo 2? La cabeza de oro es el Imperio Babilónico, que transcurrió desde el año 606 a.C. hasta el año 539, cuando cae Babilonia. Lo que sigue es el Imperio Medo-Persa, que va desde el 539 hasta el 331, que es cuando Grecia toma el poder. El Imperio Griego, acá de cuando a cuando, desde el 331 hasta el 146, o hasta el 64, porque, a ver, Grecia cae bajo el gobierno de Roma en el 146, pero lo que es la provincia de Judea cae en el año 64 a.C. Entonces, bueno, uno diría, ¿qué contamos? ¿Cuando Roma domina a Grecia o cuando Roma ocupa el territorio de Judea? Bueno, no importa. Bueno, o uno toma el 146 o el año 64. La interpretación natural de lo que sigue es que los pies de hierro es el Imperio Romano, pero ustedes van a encontrar interpretaciones alternativas de gente que conoce mucho la escritura. Por ejemplo, yo escuché a algunos decir que es el Islam, pero el Islam no continuó al Imperio griego, pero tampoco dice que son consecutivos, entonces ahí queda abierta la interpretación, pero la interpretación más establecida es que es el Imperio Romano. Y por último, tenemos acá el dilema de interpretación, hay también muchas opciones. No voy a dar tarea acá, pero ustedes pueden leer distintos textos, distintos autores, y van a tener distintas interpretaciones. Una interpretación es, bueno, el Imperio Romano se dividió en Oriente y Occidente, que eso bien puede representar las 2 piernas, y luego el Imperio Romano se dividió en distintos grupos étnicos a lo largo de la historia. Y tenemos, por ejemplo, la época de las colonias hasta nada. O sea, toda América es fruto de la colonia de países europeos que son desmembramientos del Imperio Romano. Y África fue colonizada casi toda por países europeos que son desprendimientos del Imperio Romano.
Y lo mismo, no sé si piensan en Australia, si piensan, la India fue dominada por Inglaterra, China fue dominada por Inglaterra. Entonces algunos ven simplemente esto como distintas naciones que fueron desmembradas del Imperio Romano, que a lo largo de la historia han mantenido uniones y desuniones. Ustedes recordarán que se casaban la reina de tal con el rey de cual y formaban una unión, que se formaba, por ejemplo, el Sacro Imperio Romano Germánico, y que estaba Carlomagno, y que dominaba sobre una región, y tenía vínculos con Italia, y España, con Carlos V, fue dominadora de ese imperio, y Napoleón tenía intenciones de nuevo de reconquistar toda la gloria perdida del imperio. Bueno, todas esas idas y vueltas que se unen y se desunen son interpretaciones de esos pies que en parte formaban imperios y en parte no, como que hay uniones sí y uniones no. Ustedes van a ver una interpretación más espiritual, como que eso es la Roma papal. Y por último, la interpretación que encaja con la visión dispensacional es que en el tiempo del fin, o sea, va entre, digámoslo así, entre los pies y las piernas que están antes, hay un intervalo de tiempo, que es el tiempo de la iglesia, y los pies, en parte de hierro mezclado con barro, va a ser el resurgimiento del Imperio Romano. El Imperio Romano resurgido en el tiempo del fin, que va a haber una confederación de 10 naciones, y uno necesita ahí, por supuesto, un intervalo de tiempo, y ese intervalo de tiempo, en la visión dispensacional, es la iglesia. Bueno, pero hay muchas interpretaciones, como uno que tiene una continuidad, y otro que hay un intervalo donde ahí está la iglesia. Y vamos a dejar acá, así no nos excedemos demasiado, pero vamos a ver en el capítulo 7 que hay un paralelismo en el sueño que tiene Daniel y las visiones que tiene Daniel. Empieza de la misma manera, sueños y visiones, en un lado de Nabucodonosor, en el otro caso de Daniel. Una estructura de 4 reinos, y Daniel ve 4 bestias, y por último Daniel ve un conjunto de reyes, y acá se manifiestan en este conjunto de 10 cuernos que aparecen en la última bestia. Y hay un cuerno particular que tenemos el detalle en el capítulo 7 y que no está en el capítulo 2, que es el cuerno pequeño, que sin duda habla del anticristo. Bueno, dejamos acá, nos quedamos con las ganas, y eso es bueno para hacer este paralelismo y ver por qué uno lo ve de una manera y otro lo ve de otra manera. Bueno, no sé si antes de cerrar hay algún comentario, alguna pregunta. Bueno, quedó clarísimo todo. Bien. Bueno, dejamos acá entonces. Hemos sido casi puntuales. Los minutos